Vamos rápidamente en nuestras Biblias al libro de Lucas. Como ya lo sabe, estamos haciendo una armonía de los evangelios, sobre todo de los eventos últimos de los evangelios, la muerte, la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. No fue así todo el evangelio de Juan, pero estos últimos hechos sí. Y para poder hacer esta armonía tenemos que trasladarnos en esta ocasión al libro de Lucas. Vamos a leer de los versículos 13 al 35. Lucas 13 al 35. Vamos a dar lectura rápidamente. Dice así: He aquí dos de ellos, ¿dos de quiénes? Dos de los discípulos del Señor. Iban el mismo día de la resurrección, todavía estamos hablando del domingo, del primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 10 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Jesús les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesús: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que todo esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de que amaneciera fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, se refiere a Pedro y a Juan, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en ese momento, en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha aparecido a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde maravillosa, espléndida tarde en la cual podemos escudriñar tu palabra. Queremos pedirle a tu Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón con esta palabra que Él mismo inspiró, que la lleve a buen puerto, que la lleve a buena obra, que demos fruto al 100%. Creemos firmemente, como dice la misma Escritura, Señor, que esta palabra jamás regresa vacía, que siempre cumple el cometido y no tiene por qué ser la excepción el día de hoy, Señor. Te rogamos que si nos confronta, que si nos consuela, que si nos edifica, que si nos levanta, que todo sea para tu gloria, Señor. Esa es nuestra súplica hoy y siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Dios.
El Señor Jesucristo ha resucitado. Esto es innegable. Es innegable que al tercer día venció la muerte. Pedro y Juan corrieron al sepulcro cuando recibieron las noticias de parte de las mujeres de que el cuerpo del Señor no estaba. Pero María Magdalena se quedó ahí. María se quedó desconsolada, aún sin comprender nada de lo que estaba pasando. Ella, a las afueras del sepulcro, estaba esperando por si acaso lograra encontrar el cuerpo inerte, pensaba ella, del Señor Jesús. Se inclinó para ver dentro del sepulcro. Lo único que alcanzó a ver fue a dos ángeles que estaban, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Después, al sentir la llegada de Jesús, María Magdalena voltea, pero como no lo reconoce de inmediato, nuevamente se vuelve hacia el sepulcro hasta que escucha una sola palabra en su lengua natal, en arameo, una palabra que la hace reaccionar y darse cuenta del milagro maravilloso de la resurrección. Miriam, le dice Jesús, a lo cual ella le dice, Raboni, mi gran Señor, y al instante se tira a sus pies a sostenerlo, como deseando que no se vuelva a ir nunca más de él. Pero el Señor sabe que esto no es posible. De hecho, ya nos lo había dicho antes. Nos conviene a ella y a todos que Él se vaya y que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. De esa manera nunca más se verá cortada la comunión íntima que tenemos con el Señor Jesús. Así que le da una simple orden a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ella de inmediato obedece y va a buscar a los discípulos para dar las buenas nuevas del más grande día de gozo en la historia de la humanidad. Pero no es la última vez que el Señor se manifiesta en este primer día de resurrección. Aún falta la aparición a Pedro en persona y el pasaje que acabamos de leer y que es el que vamos a escudriñar. Este pasaje es mencionado únicamente de forma somera en el Evangelio de Marcos. Marcos únicamente dice, y se apareció a dos en camino y ya. Pero en el Evangelio de Lucas se relata, como te acabas de dar cuenta, de forma muy detallada, y esta es la aparición que vamos a escudriñar el día de hoy. Versículo 13 y 14, vamos a comenzar ya entonces. He aquí dos de ellos, dos de sus discípulos, ya dijimos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 10 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que acababan de suceder. Estos acontecimientos se dan entre Jesús, que ha resucitado, y dos discípulos, no apóstoles, mucho cuidado, no eran dos apóstoles, eran dos discípulos, eran del círculo no más íntimo. Los apóstoles son el llamado círculo íntimo, los 11. Recuerde, Judas ya no está. Judas apostató, traicionó y se fue. De hecho, ya vimos su suicidio. Judas ya no está, quedan 11. Ese era el círculo íntimo. El siguiente anillo, el siguiente círculo era el círculo de los 70, un círculo un poco menos allegado, y esos nada más eran considerados discípulos. Fueron dos de estos discípulos del círculo de los 70 los que se encontraron con Jesús resucitado. El primer día de la semana, el día de la resurrección, estos dos discípulos caminaban de Jerusalén a sus hogares en Emaús. Aunque no nos dice específicamente el texto, podemos deducirlo razonablemente con los versículos 28 y 29. Ya vamos a llegar, que dice que cuando llegaron a su casa comieron, se sentaron a comer. Por eso deducimos que su casa estaba en Emaús. Emaús, dice el texto, está ubicada a 10 kilómetros de Jerusalén, es el equivalente 60 estadios. Pero la ubicación exacta del lugar es desconocida en la actualidad. La arqueología todavía no descubre o todavía no halla las ruinas de esta ciudad o de esta aldea llamada Emaús. Mientras iban caminando, conversaban entre sí todo lo que acababa de suceder. ¿Qué? La crucifixión, y sobre todo iban platicando el informe de las mujeres que habían ido al sepulcro. Iban platicando, oye, ¿crees que sea posible esto que dice María? Pero yo no creo, pero la mamá de esta Salomé dice, pero es que ¿cómo es posible? Iban platicando de que habían recibido un mensaje de parte de unos ángeles, quienes aseguraron que Jesús estaba vivo. Versículo 15 y 16. Sucedió que mientras hablaban y discutían
entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, tapados, para que no lo conocieran. De repente, estos dos hombres van caminando, escuchan o sienten unos pasos detrás de ellos y a un hombre que se empareja con ellos. Era Jesús. Él los alcanza y comienza a caminar ya junto a ellos. Las escrituras no nos explican cómo fue que apareció en este lugar. Solo sabemos que fue poco tiempo después de que se había aparecido en el sepulcro hablando a María Magdalena, pero sobre todo entre esta aparición que estamos viendo en Emaús y la aparición que vimos la semana pasada a María Magdalena, hay una aparición intermedia a Pedro. La vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupe. No nos dice la Biblia cómo del sepulcro se va con Pedro y cómo de Pedro aparece aquí. La Biblia no nos dice esto. Lo que sí nos dice es que algo impedía que reconocieran a Jesús. La Biblia dice que sus ojos estaban velados. Krateo es el verbo en griego que significa sujetados con mucha fuerza. Tal vez era la incredulidad de ellos, tal vez era que la apariencia física del Señor cambió en relación como Él era antes, físicamente, antes de morir. No nos dice con exactitud el texto, solo sabemos lo que importa, y lo que importa es que no reconocieron al Señor hasta mucho tiempo después. Versículo 17. Vamos a ir así un poquito más a prisa. Hoy no nos vamos, son muchos versículos para alargarlo tanto, pero sí hay unos versículos donde nos vamos a detener que nos dan el centro de nuestra enseñanza un poco más. Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? El intruso no reconocido, al menos así pensaban ellos, les hace una pregunta. Si somos perspicaces, nos recordaremos que durante el ministerio público de Jesús muchas veces utilizó esta forma para iniciar una conversación. Jesús llegaba y lanzaba una pregunta porque quería que en la respuesta que le dieran él poder presentar su enseñanza. Él no hizo una pregunta porque le faltara conocimiento de lo que estaba sucediendo. Él preguntó, como te acabo de decir, para despertar el interés en estos discípulos y tener oportunidad de explicar lo que los interrogados necesitaban saber. En los rostros de estos dos discípulos, en la actitud, en la manera de caminar, debió notarse la tristeza, porque el Señor no deja de mencionarlo. ¿Qué es esto que platican? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué su rostro está decaído? ¿Por qué caminan como agachados? ¿Por qué se les nota la tristeza? Cuando los dos hombres oyeron esta pregunta, muy probablemente pararon el paso, se voltearon a ver uno al otro como diciendo: ve nomás lo que pregunta, ¿cómo es posible? Dejaron ver que la pregunta era inesperada, hasta les parecía fuera de lugar esta pregunta. Lo sabemos por el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, como sorprendido: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Probablemente después de un desconcertante momento de silencio, como te decía, viéndose el uno al otro, uno de los dos hombres decidió contestar. Su nombre era Cleofas. No hay indicios en la Biblia, no hay indicios de ningún escritor del Nuevo Testamento posterior para creer que es el Cleofas que nos menciona Juan en Juan 19:25. No vayas, ya lo vimos hace un par de semanas que había la mamá de Cleofas, no creemos que sea él. Su respuesta tenía la forma de una contrapregunta. Él quería saber si el intruso era el único extranjero, el único visitante en Jerusalén que había logrado mantenerse desinformado acerca del tema que estaba en boca de todos. Versículos 19 y 20. Entonces Jesús les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dicen: de Jesús Nazareno. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Con mucho tacto, el Señor Jesús da a Cleofas y a su acompañante una oportunidad perfecta para desahogarse. Ahí nos damos cuenta del maravilloso amor del Señor. Se da cuenta Él de que están tristes y dice: vamos a dar pie para que se desahoguen de su tristeza. Ellos empiezan a hacerlo
y le dicen de lo relacionado con Jesús, de que fue un profeta y de cómo fue llevado a muerte. En la respuesta de estos discípulos encontramos tres situaciones que nos revelan su corazón. La primera, ellos hacen el nombre completo, Jesús de Nazaret. Cleofas y su acompañante estaban seguros de que este extranjero que se les había unido estaba muy desinformado, así que la respuesta solamente Jesús no hubiera sido suficiente. Después de todo, en aquel tiempo muchas personas se llamaban Jesús o Yeshua. Segundo, y aquí empieza lo importante, ellos le dicen profeta, varón poderoso en obras y en palabras. Sin duda ellos tenían razón al describir así a Jesús. Ellos eran discípulos del Señor. Ellos habían presentado milagros y prodigios. Ellos habían presentado las señales características del ministerio de Jesús. Ellos habían visto la multiplicación de los panes para alimentar a 5,000 y a 4,000. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Ellos habían visto la vista al ciego de nacimiento, cómo Jesús se la regresó. Pero además habían también presenciado sus sermones, el sermón del Monte de los Olivos, el sermón a las afueras del templo, el sermón cuando refutaba a los escribas y fariseos. Por eso es que no vacilaron en presentarlo, un varón, profeta, poderoso en palabras y en obras. Lo tercero que nos revela su contestación, que ellos dicen, ¿cómo nuestros principales sacerdotes y gobernantes le entregaron? Los dos hombres pusieron la culpa exactamente donde correspondía. Ellos no dijeron, ¿cómo Pilato y los romanos crucificaron a Jesús? ¿Cómo Pilato no pudo hacer nada? No. Ellos entendieron perfectamente que fueron los principales sacerdotes, los gobernantes de los judíos, quienes tuvieron la mayor responsabilidad. Esto no es antisemitismo, no es porque tengamos algo en contra del pueblo judío. Simplemente es una reflexión acertada de los hechos históricos. No pasemos por alto tampoco que tanto líderes judíos como romanos eran culpables, ambos. ¿Eso significa que Pilato y los romanos no fueron culpables? No, por supuesto que también fueron culpables, pero la mayor responsabilidad y por lo tanto mayor culpa recayó sobre los judíos. Todavía se podía escuchar el eco en Jerusalén de los gritos cuando Pilato sale y les dice, ¿qué hago con él? Su sangre sea sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos, gritaron eufórico el pueblo. La explicación continuó, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de rescatar a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto acontece. No sabemos exactamente cuánto tiempo fueron discípulos del Señor. No sabemos si estuvieron 3 años y medio con él, poco menos, 3 años, 2 años. Lo que sí sabemos es que al igual que las multitudes que lo recibieron triunfalmente en su entrada a Jerusalén, ¿se acuerda en Juan 12? En Juan 12, cuando entra a Jerusalén, como la multitud lo recibe y grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Al igual que la multitud que lo recibió triunfante en Jerusalén una semana antes de morir, estos dos discípulos tampoco entendían absolutamente nada de lo que en realidad estaba pasando. Ellos, al igual que el pueblo, esperaban un Mesías político militar. Ellos esperaban a alguien que los liberara de la terrible opresión de Roma y que levantara a su nación como una potencia que Dios había prometido. Nosotros esperábamos que Él era el que había de librar a Israel tanto de su aflicción espiritual como política. Ellos esperaban, pero la llama de la esperanza se estaba extinguiendo. Lo sabemos por sus palabras, porque le dicen, además, es ya el tercer día. Teníamos una esperanza que Él viniera y estableciera juicio a los romanos, pero ya pasaron 3 días. No ha pasado 1 ni 2. Ya van 3 días, es el tercer día. Nuestra esperanza ya se está acabando. Es como si dijeran, casi como si dijeran, aún después de que Jesús fue crucificado, todavía teníamos algo de esperanza, que de pronto viniera Dios e hiciera algo, enviara liberación a nuestro pueblo. Pero no ocurrió nada el primer día,
No ocurrió nada el segundo día, es el tercer día y no vemos que nada mejore. Versículos 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de que amaneciera, es lo que significa la frase antes del día, las que antes de que amaneciera fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Estas palabras de los discípulos nos muestran que el informe de las mujeres que llevaron a los 11 ya se había divulgado. Las noticias corrieron inmediatamente. Las mujeres llegan con los 11 reciben las noticias de que el cuerpo del Señor no está, y esas noticias se empiezan a esparcir entre los discípulos. Debe haber habido una relación bastante estrecha entre el círculo de los discípulos y el círculo de los apóstoles, o el círculo más íntimo y el círculo siguiente, el más amplio, vaya, entre apóstoles y discípulos, pues se trataba de una noticia maravillosa que de inmediato ya conocían unos y otros. Era demasiado emocionante para no estar contentos. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros, dicen ellos, fueron al sepulcro y hallaron exactamente como las mujeres decían. Ellos están hablando de Pedro y de Juan, ya que fueron los únicos que fueron al sepulcro y encontraron todo como habían dicho las mujeres y no vieron al Salvador. Así que Cleofas y su acompañante están desconcertados, no sabían qué pensar en cuanto a todo esto. Al analizar sus palabras, nos damos cuenta de que las mujeres, incluidas María la Madre del Señor, los 11 apóstoles reunidos, Cleofas y su compañero, los demás discípulos, todos habían perdido la esperanza. Ninguno pensaba que el Señor se levantaría de los muertos. Ni siquiera se acordaban que Él lo había profetizado. Por eso es que dicen, esperábamos en tiempo pasado. Está bien traducida la palabra, esperábamos, pero nuestra esperanza está muriendo. Versículos 25 y 26. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo, subraya ahí en su Biblia, todo lo que los profetas han dicho. No era, y ahora subraye, necesario que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. Le dije que subrayar estas dos palabras, porque es el énfasis que recae en estos dos versículos sobre estas dos palabras: todo y necesario. Todo lo que los profetas habían dicho era necesario que sucediera. El problema, quiero que me vea y ponga mucha atención, con los líderes religiosos de los judíos en los días de Jesús, el problema con estos dos discípulos, el problema con la multitud en Jerusalén, el problema con los judíos en la actualidad. Los judíos en la actualidad rechazan a Jesús como el Mesías. El problema en general es que cuando leyeron o leen el Antiguo Testamento, únicamente ven la gloria y la victoria del Mesías, y no ven el hecho de que la senda para alcanzar esa gloria y esa victoria es la senda del sufrimiento. A veces, aún hoy en día, se llega incluso a aplicar al Mesías las referencias en Isaías 52 y 53. Léelo en tu casa. Y Isaías 52 y 53 nos habla de la gloria del siervo de Jehová. Pero cuando habla de las aflicciones que vienen en Isaías 53, ellos dicen, no, esas son para el pueblo de Israel. Ese era el problema con los judíos en la actualidad, con los judíos en esa época y con los discípulos. Ellos querían ver a un Mesías como lo prometían las Escrituras, un Mesías en gloria, un Mesías en majestad, un Mesías que reinara. Pero no encontraban o no veían que el camino a esa gloria y esa majestad era el sufrimiento. Y cada vez que leían textos como Isaías 53, que Él fue cargado de nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz cayó sobre de Él, ellos dicen,
es que ese versículo se refiere al pueblo de Israel, pero cuando leen de la gloria y de la victoria, ahí sí dicen, eso se refiere al Mesías. No entendían todo el consejo de Dios y no lo entienden todavía. Pero eso no es excusa para estos discípulos. Debemos de tener en cuenta que ellos tenían el Antiguo Testamento en sus manos, pero también tenían al Señor Jesucristo, que lo interpretaba continuamente. Él lo hacía por medio de su vida y de su enseñanza. Génesis 3:15. Básicamente, desde Génesis 3:15 encontramos el camino del sufrimiento a la gloria. Ese es el camino del Mesías, del Señor Jesucristo, del sufrimiento a la gloria, del estado de humillación al estado de exaltación. Y si no lo entiendes, jamás vas a entender el Evangelio. Básicamente, y siempre se los enseñó el Señor Jesús, y ahorita lo vamos a ver. Básicamente desde Génesis 3:15 lo encontramos este camino. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente y la mujer, y entre tu semilla y la semilla de ella, hablando de sus descendencia, de que va a haber un descendiente que va a acabar con el pecado. ¿Y cómo dice que va a pasar? Esta te herirá en la cabeza, te va a aplastar y te va a matar, le dice al pecado. Pero tú, ¿qué dice que va a hacer? Le va a herir en el talón. Desde Génesis 3:15 es el protoevangelio, la primer promesa de redención que encontramos en la historia y en la Biblia misma. La primer promesa de salvación dice que el camino del Mesías en gloria tiene que empezar con sufrimiento, con la mordedura o con la herida en el calcañar, en el talón del Salvador. ¿Acaso no interpretó Jesús esta profecía en Juan 12:31? Vamos a Juan 12:31. Ahora sí ya vamos a empezar a tomar forma nuestra enseñanza. Jesús lo entendió. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él no fue, como dicen algunos apolinaristas o algunos detractores del cristianismo, un chivo expiatorio involuntario, que ya cuando se vio aquí dijo, ay, que me van a matar. No, Jesús entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Nadie le quitó su vida, yo la doy, dice él mismo. Cuando les dice estas palabras en Juan 12:31 y 32, ¿acaso no es una interpretación de Génesis 3:15 del camino de sufrimiento? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo, la serpiente, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado, ¿de dónde? ¿Qué significa? La tumba. Si yo muero y soy levantado de la tumba, ahora sí voy a estar en gloria y los voy a traer a todos ustedes conmigo a mi gloria. Otro pasaje del Antiguo Testamento que enseña claramente la lección de que el Mesías tenía que sufrir el camino, ir por el camino del sufrimiento para la gloria, es el Salmo 118:22. Vaya ahí. Salmo 118:22. De hecho, la Biblia está llena en el Antiguo Testamento de pasajes donde nos dice el camino para la gloria es el sufrimiento, hablando del Mesías y de nosotros también. Por lo que padeció, aprendió obediencia, dice el escritor de Hebreos, cuánto y más nosotros necesitamos. Salmo 118:22. Y de ahí corres rápido a Mateo 21:42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21:42. Si tú lees todo el Salmo 118, el Salmo 118 es un salmo mesiánico. ¿Dónde habla aquí de sufrimiento? No puedes aislar el versículo. Lee todo el Salmo 118 y todo el Salmo 118 te habla de sufrimiento del Mesías. Y de hecho, ¿acaso no es parte del sufrimiento el ser desechado? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El ser desechado por su propio pueblo es humillante y es parte del sufrimiento. Pero nunca lo dijo, como de que no. Mateo 21:42.
Jesús les dijo: ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De hecho, en la parábola en la que Jesús la lee, es la parábola de los labradores malvados, donde dice que envió a uno y a otro mayordomo, y cuando envió a su hijo, ¿qué hicieron con su hijo? Lo tomaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque ese es el camino del Mesías. ¿No han leído que el Salmo 118 dice que la cabeza del ángulo, el cimiento, lo van a tomar, lo van a desechar, lo van a matar? Estoy parafraseando este versículo. También está Isaías 53:12. Corra Isaías 53:12. Isaías 53:12 y después corremos a Lucas 22:37. Sirve que despierta un poquito usando su Biblia. Vamos a hacer algo. Ya no voy a pedir que le dé un cachetado. Yo le voy a decir: dele un bibliazo al que esté a su lado. Curiosamente, de aquí a 8 días todos ahora sí traen Biblia tipo aquella, ¿verdad? Entonces, siempre, o si no, si traen celular, lo siento, con el celular. Pero ¿y si se me estrella? Traiga Biblia física. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré la parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Sí, aquí sí habla del Mesías, de que va a ser grande y maravilloso. Dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué nos está marcando aquí? El camino para la gloria del Mesías es el sufrimiento. Lucas 22:37. Lucas 22:37. Jesús cita esta parte de la escritura y se los dice a sus discípulos. Ya lo tenemos. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí que aquello está escrito y fue contado con los pecadores, etcétera, etcétera. ¿Qué cita está aplicando aquí Jesús? Isaías 53:12. De hecho, algunas de las frases que vimos en la cruz del Calvario, las 7 frases de Jesús en la cruz, fueron muchas veces interpretaciones o modificaciones de frases tomadas del Antiguo Testamento, de salmos mesiánicos que hablan del sufrimiento. Además, lo registrado en los evangelios no es todo lo que el Señor dijo y realizó. Hubo muchos milagros, oraciones y enseñanzas más que no fueron registradas, pero que los discípulos sí vieron en persona. ¿Por qué te digo esto? Porque todo esto debería de ser suficiente, al menos para estos 2 discípulos, para que entendieran lo que estaba pasando. Sin embargo, no entendían nada. Ellos merecían a pulso que Jesús les llamara insensatos y tardos de corazón. La palabra insensato del griego anaoteos, que significa necio. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Necio. ¿Cómo es posible que tienes el Antiguo Testamento, que te lo viví muchas veces, que se los dije, se los expliqué, y tu corazón está tan tardo en entender que no estás comprendiendo nada? No crees, no has entendido que para el camino de la gloria primero tiene que ser el camino del sufrimiento. Versículo 27, regresa ahí mismo a Lucas 24:27. No tenían excusa. Y acuérdate de estas palabras, porque con esto es lo que, por eso me estoy tardando más en estos versículos, porque es lo que vamos a amarrar nuestra enseñanza. Terminamos y amarramos ya. Versículo 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Ya vimos en bibliología que cuando se refieren a las escrituras es a la Tanaj, a todo el Antiguo Testamento, al canon judío, que es el mismo canon que nosotros tenemos, pero de organización diferente. Lo que de él decían. Jesús pudo haber tomado literalmente docenas y docenas de pasajes, desde Génesis, ya vimos Génesis 3:15, hasta Malaquías. Él pudo haber tomado decenas de pasajes que hablaban de él, los salmos sobre todo. No es difícil que lo hiciera. Toda la escritura
incluyendo obviamente el Antiguo Testamento, hablan de Cristo. En cada libro de la Biblia, Cristo, el Mesías, es el tema. Lo vimos en bibliología también, busque ahí la enseñanza en bibliología. En Génesis es el creador, en Éxodo es el redentor, en Ruth es el pariente redentor, el libertador en Éxodo, en Josué es el conquistador. Cada libro de la Biblia tiene un tema acerca de Cristo y su mesiandad. Así que es razonable suponer que el Señor, al interpretar las Escrituras y las cosas referentes a Él, mostró como todo el Antiguo Testamento completo y de diferentes maneras hablan acerca de Él y de su misión. Versículo 28 y 29. No era difícil que lo hiciera. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento habla de Cristo. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que Él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya está terminando, ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando los tres se acercaban a Emaús, el Señor se despide, probablemente les dice: bueno, hasta luego, que les vaya bien, yo voy más para allá. Estos dos hombres lo persuaden de que se quede con él. El Señor seguramente sí se hubiera seguido de largo si estos hombres no le hubieran insistido un poco más para que se quedara. Esta es una muestra de que el plan perfecto de Dios nunca anula ni suprime nuestras vidas. Por el contrario, nos incluye en las decisiones tomadas por nuestra parte. Ya lo hemos visto, la predestinación o el consejo de Dios o la soberanía de Dios, y la responsabilidad humana siempre van ligadas, van de la mano, somos copartícipes, y este es un ejemplo más. Si ellos no le dicen quédate, el Señor se va y no sucede lo que leemos a continuación. Ellos le dicen quédate. Viajar de noche es peligroso. En esa época había peligros de varios tipos: obstáculos en la oscuridad, árboles caídos, arbustos, ladrones como hoy en día, en algunas regiones animales salvajes. Sin embargo, no cabe duda que la razón principal para pedirle que se quedara con ellos era que se estaba forjando algo en el corazón de estos dos discípulos. Ahora sí verdaderamente estaban empezando a conocer al Mesías y se estaba forjando un amor genuino en ellos. Pero ahora las cosas cambiaron. Ellos no entienden el motivo por el cual sienten ese fuego en su corazón. Solamente saben una cosa: no queremos que se vaya. Así que él se deja persuadir, entra con los dos en la casa. Los dos lo empezaban a amar tanto y lo honraron tanto que lo distinguieron a cumplir los deberes, pidiéndole que cumpliera los deberes del anfitrión. Había una tradición en la época de hecho todavía existe en los judíos, que cuando nosotros vamos a la casa de alguien a comer, por lo regular dice: ¿quién ora? ¿quién ora? Y estamos todos tú. En los judíos no, con los judíos no, con los judíos es mi casa, soy el varón de la casa, yo oro por los alimentos, yo voy a bendecir los alimentos. Y cuando él quería honrar a alguien, cuando el varón de la casa decía: aquí llegó un invitado distinguido, le decía: por favor, bendice tú los alimentos. Era una manera de decir: hey, el invitado de honor, él es mi invitado de honor, lo considero alguien honorable. Fue tal el impacto de Jesús en el corazón de ellos que le dicen: concedemos los honores de que seas tú quien bendiga el pan. Versículos 30 y 31. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces en ese momento fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, pero en ese momento también él, ¿qué dice? Desapareció de su vista. ¿Cómo sucedió que cuando partió el pan lo reconocieron? Tal vez vieron las marcas de los clavos en sus manos, y cuando les extiende la mano y se los da, en ese momento dicen: los clavos, es él. Tal vez fue la manera en que partió el pan, como lo había hecho tantas veces con ellos, como lo levantó y habló a su padre y oró. Tal vez le refrescó la memoria. No sabemos con exactitud, pero cualquiera que sea la respuesta, lo que sabemos es que su cuerpo resucitado ahora poseía facultades que le permitían aparecer y desaparecer a voluntad, y como en este caso, desvanecerse cuando él quisiera. Así que apenas alcanzaron a darse cuenta
totalmente de lo que estaba sucediendo cuando el Señor se esfumó. Versículo 32. Eso no fue lo que los impactó. Ve lo que ellos empiezan a platicar. Ellos no dicen, ¿cómo le hizo para desaparecer? Ellos hablan de lo importante verdaderamente. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Esta exclamación suya es comprensible. Ellos meditan la forma en que ardía su corazón cuando Jesús hablaba. En ese momento se habían iluminado sus ojos espirituales y se habían reavivado sus esperanzas. Para ellos ya no era un hombre extraño. Para ellos la verdad había sido revelada a sus ojos como nunca antes. Además, ahora sabían que después de todo las mujeres tenían razón. No habían hablado disparates. Ellas decían la verdad. Era maravilloso también. Cristo los había escogido a ellos para recibir el privilegio de abrirles las escrituras. No había escogido a otros. Nos eligió a nosotros para abrir nuestro corazón, decían ellos. Estos dos hombres estaban tan llenos de gozo que necesitaban compartirlo, pero ya no podían quedarse con la noticia. Habían caminado 10 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Caminar otros 10 en la noche, no importa, camínalos y ve de regreso. ¿Es peligroso? No importa. ¿No se ve? No importa. Esta noticia era tan maravillosa y alentante que los demás discípulos tenían que conocerla, no mañana, en ese instante. Versículos 33 al 35. Levantándose en esa misma hora, en ese instante, los discípulos, Cleofas y su amigo, volvieron a Jerusalén, caminaron otros 10 kilómetros de regreso y hallaron a los 11 reunidos y a otros discípulos con ellos que decían, no Cleofas, los discípulos, los demás discípulos y los apóstoles decían, llegaron Cleofas y su amigo y les dijeron, hey, les tenemos noticias, nosotros también. Ha resucitado el Señor verdaderamente y se le apareció a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partieron el pan. Notemos lo siguiente. Primero, la decisión de partir enseguida y hacer nuevamente el viaje de 10 kilómetros de regreso a Jerusalén. Las noticias eran demasiado buenas como para quedarte callado. Nos recuerda lo que pasó en Segunda de Reyes 7:9. Vaya ahí. ¿Han leído el sitio de Samaria? El sitio de Samaria nos dice que Sennacherib, un rey asirio, sitió, puso su ejército alrededor de Samaria. Nadie entraba ni salía, no podían salir por agua, no podían salir por comida. La gente literalmente comía excremento de animales, de que no había nada que comer. Y entonces había 4 leprosos a las afueras de la ciudad, porque como eras leproso no podías vivir adentro, la ley te mandaba que te sacaran. Y ellos decían, pues ya qué hacemos, nos quedamos aquí con ellos, vamos a morir de hambre, no nos van a dejar meter porque somos leprosos, vamos al campamento de los sirios y nos hacen esclavos, aunque sea nos van a dar un taco y un vaso de agua. Y cuando ellos llegaron, Eliseo ya le había dicho a Giezi, te estoy relatando el contexto, tú tranquilo Giezi, el Señor ábrele sus ojos espirituales. Y Giezi ve a los ejércitos del Señor y ellos llegan y no atacan, no es la palabra, confunden a los asirios en la noche. Los asirios piensan que los israelitas, los samaritanos contrataron otro ejército y salen corriendo despavoridos y dejaron toda la comida, todo su dinero, todas sus pertenencias las dejaron ahí intactas. Ellos lo que querían era huir. Entonces estos 4 leprosos llegan y dijeron, órale, y a comer y a comer y a llenarse la bolsa de oro, de plata, de joyas. Pero en ese momento ellos piensan, Segunda de Reyes 7:9. Luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de una buena noticia. Si esta era una buena noticia, la noticia de la resurrección, ¿qué creerá? No estamos haciendo bien. Hoy es día de una buena noticia y nosotros nos callamos. Si esperamos al amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues ahora, entremos a la ciudad y demos la nueva en casa del rey. Exactamente lo mismo que hicieron estos 4 leprosos, hicieron Cleofas y su amigo. No podemos esperar hasta mañana, tenemos que ir y llevar la buena nueva. Segunda anotación, dice que encontraron reunidos a los 11. Esta expresión los 11, usted la va a encontrar varias veces en la Biblia. Solamente es un término técnico para describir a los apóstoles. No dice que exhaustivamente siempre que dice los 11 es porque están los 11. Significa que están la mayoría de los apóstoles. ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos que al menos faltaba uno. ¿Quién faltaba? Tomás. Hasta no ver, no creer. ¿Cómo que el Señor se apareció? Tercero, los 11 estaban reunidos. ¿Cómo es posible que llegó y encontró a todos? ¡Qué casualidad! A mí se me hace que el relato no es cierto. Amigo, estaban reunidos porque las mujeres habían ido a darles noticias. Pedro se había encontrado con Jesús y entonces dijeron, vamos a reunirnos para ver qué está pasando. No fue casualidad que se los encontraran reunidos. Cuarto, es digno de destacar que los 2 hombres de Emaús supieran exactamente dónde encontrar a los 11. No tuvieron que andar preguntando dónde estaban reunidos. Esto confirma nuestra teoría o nuestra opinión de que el círculo interno de los 11 estaba muy íntimamente ligado o tenían una relación muy íntima con el círculo más amplio. Y esto cómo se aplica en la iglesia, en la membresía. El hecho de que tú y yo seamos miembros activos no significa que tienes que despreciar o ver mal o ver hacia abajo a aquellas personas que no tienen membresía. Al contrario, como los apóstoles, es llevar las buenas nuevas, predicar, ayudar para que ellos entren. Por último, hay que resaltar lo dramático de la situación. Terminaron su viaje, serían aproximadamente las 9, 8, 9, 10 de la noche. Los 2 hombres llegan a la puerta del cuarto donde están reunidos los 11. Algunos discípulos más están con ellos. La puerta se abre y ellos están dispuestos a dar las buenas nuevas. Pero antes de que ellos hablen, ya los demás están hablando acerca de una bendita noticia: que el Señor se presentó a Pedro. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Imagínate la euforia en ese cuarto, en ese día, en ese momento. Vengo a dar buenas noticias, fórmate, porque las mujeres ya llegaron. A Pedro se le apareció, Juan estuvo en la tumba. Fórmale, no eres el único que traes buenas noticias. La aparición de Jesús a Pedro, a pesar de que Pedro es el autor intelectual, él le dicta el evangelio de Marcos a Marcos, Pedro vivió todas las situaciones que encontramos en el evangelio de Marcos. Pedro no narra la aparición que tuvo o el encuentro que tuvo con Jesús. ¿Por qué? No sé, tal vez el Señor le dijo: esto que te estoy viendo y diciendo y todo es para ti, para mí nada más. Pedro tal vez nada más les dijo: me encontré con él. No sabemos. Pedro o Marcos ni ningún otro evangelio nos narra lo que pasó. Únicamente lo sabemos por lo que acabamos de leer y por Primera de Corintios 15 del 3 al 5. Es una noticia que se expandió y se repitió muchas veces en la iglesia primitiva. Pablo les dice a los corintios: primeramente les enseño lo que asimismo yo recibí también. Yo también escuché esto y a mí también me enseñaron esto: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció ¿a quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro, el término Cefas en arameo es Pedro. Y después ¿a quién? A los 12. Aquí nuevamente hablando acerca del grupo completo de apóstoles, porque ya no eran 12, ya se había reducido uno. Finalmente, después de que todo esto pasa, ellos tienen oportunidad de contar su historia. Es de esperarse que el gozo era indescriptible, pero también es de esperarse que había confusión y dudas sin cesar. Seguramente hubo muchas preguntas a estos 2 discípulos y a Pedro mismo. ¿Cómo pasó? Cuéntame. ¿Qué les dijo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué no vino con ustedes? ¿Cuál era su aspecto? ¿Dónde está en este momento? Las dudas debieron salir al mayoreo. Muchas como estas debieron salir a flote en ese momento.
tan extasiado para los discípulos. Ahora todo ha cambiado. Lo que había sido motivo de desconsuelo, de dolor y de sufrimiento, ahora es la fuente de su gozo, de su paz y de su viva esperanza. La resurrección de Cristo de entre los muertos es una esperanza sin igual para estos discípulos y para nosotros en este tiempo. El mismo apóstol Pedro lo delineó años después en su primera carta. Vamos a Primera de Pedro 1:3. Ahorita que leas Primera de Pedro 1:3 vas a entender lo que Pedro dice con estas palabras. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva o para una esperanza viva. Nos volvió a dar esperanza, dice Pedro, a nosotros. ¿Cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora entiendes por qué Pedro escribió esto. Pedro estaba diciendo, prácticamente en su contexto lo ponemos, ya estábamos sin esperanza. Pensamos que Jesús ya, lo que había sido la fuente de nuestra tristeza, de nuestro dolor, la muerte de Jesús, ahora ha revivido nuestra esperanza, una esperanza viva, la resurrección de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Concéntrate en esto que te voy a decir. Son 2 minutos ya nada más. Ayúdame, Ángel, un momento, por favor. Pedro dice, nos hizo renacer a una esperanza viva. Es la manera en que ahora Pedro expresa que la sonrisa y el gozo regresaron nuevamente a su corazón. Una esperanza viviente, una esperanza real. Pedro no está hablando de un deseo bonito, sino de una convicción. Pedro tiene la convicción de que no vive su vida en vano. Pedro tiene la convicción de que su vida tiene sentido. Pedro tiene la convicción de Jesucristo resucitado. Tiene una esperanza no basada en una leyenda o en una fantasía, sino en una verdad que es como una roca inconmovible, en la verdad de la resurrección de Cristo. No me voy a detener a defender, a hacer apologética de la resurrección, al menos no aquí el día domingo. Lo vamos a ver entre semana en apologética. Parte de la apologética es defender la resurrección de Cristo, y ahí vamos a ver con mucho tiempo y calma y detalle cómo se sostiene de pie la doctrina de la resurrección de Cristo de una manera maravillosa, inconmovible. No nos vamos a detener en eso los días domingos. Si puede venir entre semana o si puede escucharlo entre semana, le va a ser de mucha edificación. Lo que quiero terminar, y te dije hace un momento, los versículos centrales fueron en los que más tiempo nos detuvimos, es que en medio de este gozo, de esta fe y de esta esperanza renovada, hay una tragedia. Muchos comentaristas bíblicos le han llamado la tragedia del día de resurrección. Y es ahí donde quiero anclar la enseñanza del día de hoy. Esta tragedia algunos pueden ya haberla vislumbrado. Es la tragedia de Cleofas y su compañero, quienes caminaron al lado de Jesús. No solamente el trayecto de 10 kilómetros, 8 y medio, 9 kilómetros, no sabemos en qué tiempo se añadió el Señor, pero caminaron también al lado de Jesús como discípulos durante un tiempo, y sin embargo nunca lo conocieron en verdad. A pesar de que tenían a su lado a Jesús resucitado, la incredulidad, el miedo, la falta de la perspectiva correcta no les permitió conocer al Señor. Muchos comentaristas han llamado a la tragedia del día de resurrección. ¿Cómo es posible que en el día de mayor gozo se haya dado esta tragedia? Ellos esperaban, como dijimos, que ese varón poderoso en palabras y obras, que ese hombre que sanó enfermos y alimentó hambrientos, ayudó a pecadores, fuera el libertador político de su nación. Nunca entendieron, como tampoco entendieron los dirigentes, que ese no era el plan de Dios.
pero quiero anclarla de manera personal a tu vida y a mi vida el día de hoy, y exhortarte a que tengas cuidado de caminar al lado de un Señor que no conozcas. Muchas personas en la iglesia somos como estos dos discípulos. Estamos aquí presentes, pero en realidad no sabemos de qué se trata. Creen que venir a la iglesia es para una vida mejor, para que se arregle tu matrimonio, tu salud, tus problemas en general. Como estos dos discípulos, queremos un Mesías a la medida. Al igual, estamos sin comprender que no se trata de nosotros, que la Biblia no es un libro de consejos para una vida mejor, que el relato de David contra Goliat no se trata de ti venciendo un gigante de problemas o unos problemas gigantes, que Jonás no se trata de ti yendo a la profundidad y siendo rescatado, que la Biblia entera se trata de Cristo, de su plan de redención. No hemos entendido que la Biblia marca que somos pecadores. Lo leía nuestro hermano en la mañana. El evangelio empieza en la santidad de Dios. La Biblia se trata de Dios y sus atributos. No hemos entendido que nuestro Dios santo no va a tolerar nada de pecado en su presencia. Ese es el evangelio. Eso es entender la Biblia correctamente. La Biblia no es un libro de consejos. Es un libro que nos muestra, nos revela la majestuosidad del Hijo de Dios, que caminó por el camino del sufrimiento para llegar a la gloria. Pero ese camino de sufrimiento fue para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, pecados que no nos dejaban estar delante de un Dios santo. Cierra tus ojos y medita en esto ya solamente un instante. No vaya a ser que tú estés como los dos en el camino de Emaús, en una vida de tragedia, no solamente el día de la tragedia, sino en una vida de tragedia como la tragedia del día de resurrección. Por eso es que no escuchas aquí predicaciones de que te va a ir bonito. Por eso es que no escuchas aquí enseñanzas de cómo mejorar tu vida, tu salud, tu ministerio, cómo mejorar tu matrimonio, tu economía. No porque la Biblia no tenga ese tipo de enseñanzas. Cuando ha llegado el momento predicamos todo el consejo de Dios. Pero cuando vas capítulo a capítulo, versículo a versículo, te das cuenta que la mayoría del contenido de esta escritura es el evangelio. Son las buenas noticias. Pero para entender las buenas noticias primero tienes que entender las malas noticias. Sin Cristo estás perdido en pecados, y un Dios santo no te va a permitir estar delante de Él. Por eso estamos aquí reunidos, porque estamos agradecidos con el Dios que nos redimió, que nos salvó. Por eso estamos aquí reunidos y escudriñamos palabra a palabra, versículo a versículo, y en su contexto debido, porque amamos al Dios que nos salvó y queremos entender lo que Él nos ha hablado. Así, con sus ojos cerrados, ore al Señor. Y si tal vez ha estado caminando como estos dos discípulos, como Cleofas y su amigo, al lado de un Jesús que no conoce, al lado de un Jesús que piensas que está aquí para darte lo mejor y para hacer de ti una vida bonita, dile: Señor, abre mis ojos como los abriste a tus discípulos. Muéstrate a mí como te mostraste a ellos por medio de tu palabra revelada. Muéstrame, Señor, tu obra, muéstrame tu persona en cada versículo, en cada palabra, en cada libro de la Biblia. Quiero encontrarte. No queremos leer tu palabra, Señor, para encontrar consejos de salud, de belleza, de prosperidad, de economía, de realización personal. Queremos leer tu palabra para ser más como Cristo, porque ese es nuestro anhelo. Ahora que hemos sido salvados, anhelamos ser como Cristo. Ese es el sello de los discípulos genuinos. Amado hermano, ten cuidado de vivir la tragedia del día de resurrección y caminar al lado de un Dios que no conoces. Esta tragedia se ha repetido a lo largo de los siglos, durante toda la historia de la iglesia. Pablo mismo les escribe a los corintios y les dice: no conocen a Dios, para vergüenza suya los digo. Aún desde antes de que la iglesia fuera latente, cuando era latente en el Antiguo Testamento, Oseas les dice: perecieron porque no me conocen. Esa es la peor de las tragedias, ser un casi cristiano. Estar en la iglesia, congregarte, venir, cantar, leer la Biblia,
pero no entender que eres pecador, que necesitas de Cristo y que Cristo te da vida nueva a su imagen y semejanza. Esa es la tragedia del cristiano, ser casi cristiano. Y lamentablemente el mundo, culturalmente hablando, es así, son casi cristianos, pero no han entendido y viven en la tragedia del día de resurrección. Caminan al lado de un Jesús que no conocen y solamente lo quieren para ser millonarios antes de que Cristo venga, como te decía en el discipulado. Trágico. No estamos aquí, Señor, para que compongas nuestras vidas, aunque ciertamente muchas de las cosas se han puesto en orden en el momento en que dejamos hábitos pecaminosos. No estamos, Señor, aquí para que prosperes nuestras vidas, aunque ciertamente qué mejor prosperidad que estar en Cristo y tener contentamiento con lo que nos das. No estamos aquí, Señor, para que levantes nuestras vidas o para que nos des más, pues en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Estamos aquí el día de hoy, Señor, anhelando que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, impacte nuestras vidas y nos transforme, nos cambie, nos moldee a la imagen de Cristo. Es nuestra oración el día de hoy, Señor. No queremos vivir la tragedia del día de resurrección. No queremos vivir la tragedia del casi cristiano, de caminar a un lado del Jesús, de un Jesús que no conozcamos. Revélate a nosotros, Señor, por medio de tu palabra. No hay otro medio. Quiero que quede claro, amado hermano, antes de terminar. Jesús no les habló de sentimientos. Jesús no les habló su opinión. Jesús abrió la Escritura y por medio de la Escritura les mostró quién era Él. Si tú verdaderamente quieres conocer a Cristo y no vivir la tragedia, la única manera de conocerlo es la Escritura. Tus sentimientos, tus emociones no cuentan. Mi opinión no cuenta. La única opinión válida es la que Dios nos da en su palabra. Por eso es que oramos el día de hoy, Señor, y te pedimos, queremos conocerte por medio de tu palabra. Queremos conocerte y que te muestres a nosotros, Señor, te lo rogamos, como lo hiciste a estos dos discípulos. Ciertamente fue una tragedia que se convirtió en gozo, Señor, que se convirtió en bendición, porque no los dejaste así. Te quedaste con ellos y les mostraste la verdad. Así como ellos dos te dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, así te decimos el día de hoy, Jesús, por favor, quédate con nosotros y abre nuestros ojos espirituales. Muéstrate a nosotros por medio de tu palabra. Que no sean emociones, que no sean opiniones, que no sean sentimientos. Que sea tu palabra verdaderamente revelada a nosotros, porque no queremos vivir en esa tragedia. Gracias, Dios, porque creemos que aún esta oración tú la has inspirado. Si la hemos hecho de corazón, ni siquiera pudo haber salido de nosotros. Tú la pusiste ahí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios.